Se dice que hay por lo menos dos ingredientes que son elementales para todo plato de comida. ¿Sí? Hay dos ingredientes que son únicos. Dice que si en esos dos ingredientes, por muy bueno que sea el chef, por muy buena que sea la comida, por muy sofisticada gastronomía que sea, si no tiene esos dos ingredientes, la comida no queda bien. Puede ser de la más simple o de la más compleja, pero solamente sin esos dos elementos la comida no funciona. El plato no sirve. El plato no es agradable al paladar. ¿Sí? Y esos dos elementos, uno es más importante que otro. El primero de ellos es la sal. Toda comida sin sal no es buena. Es desagradable. ¿Sí? Puede ser el mejor plato, pero si no tiene sal, no sirve para nada. De hecho, dice el Señor que cuando la sal pierde su sabor, es echada afuera y es hollada, pisada por los hombres. Y alguien me podría decir, no, yo no cocino con sal, yo solo uso Ajinomoto. Bueno, el Ajinomoto tiene sal. ¿Sí? Podría decir, yo solo uso los cubitos de caldo. Eso tiene sal. ¿Sí? Si deshidratáramos el caldo de pollo, que viene en cubitos, si deshidratáramos el Ajinomoto, si deshidratáramos cualquier sazonador de comida y no le echásemos sal y le echásemos eso, la comida no quedaría para nada agradable. Amén. ¿Sí? Ese es el primer ingrediente. Y el segundo ingrediente, sin la cual una comida no sirve, es el hambre. ¿Sí? Si usted prepara una comida sin sal, se la puede comer, obligado por situación de salud. Pero si no tiene hambre, la comida no sirve. Es el segundo elemento importante que tiene que haber a la hora de comer. ¿Sí? El hambre. Sin hambre nada es agradable. Ahora, cuando hay hambre, decía mi suegra, no hay mal fiambre. Todo es rico. ¿Sí? Cuando tienes buena hambre, cualquier cosa es agradable, es buena, es rica, qué sabrosa. Me contaba un hermano cubano, en Cuba realizó la misión de su carrera de medicina en una montaña, y dice que para llegar allá tenía que pasar 3 días caminando porque no había acceso con vehículos. Y dice que a veces en ese caminar dormía en medio de la noche en la montaña, a la intemperie. Y a veces la comida que llevaba para el camino se le acababa. Y dice, y cuando llegaba allá al lugar, a las 5 casas que estaban juntos en la montaña, a donde él atendía, dice que había un hermano que era misionero, un anciano que era un predicador del evangelio, y dice que él lo recibía y le daba lo que tenía, y a veces le daba, hay una especie de papa que hay en la selva, que por aquella región se le dice ñame, se parece a la papa amarilla pero es blanca, y dice que este hermano le daba ñame sancochado sin sal y sin nada, y él dice que a veces tenía hasta 2 días sin comer, y dice, hermano, qué ñames tan ricos, decía, eso me sabía a gloria. Y yo le decía, ¿cómo le vas a ver así? Sin mantequilla, con queso, ¿con qué? Con pollo frito, con carne, no, sin nada, solito así, sin sal y sin nada. Qué divino, me decía. Entonces hay dos cosas que son elementales en cualquier comida. Y así hay dos cosas que son elementales en la vida cristiana. Son dos cosas, gracias, que los pastores deben procurar que los miembros de sus iglesias desarrollen,
Y los miembros, los hermanos, los que componen la congregación deben procurar ante todo, ante todo, ante todo. Amén. Son dos elementos claves en la vida del cristiano. Son dos objetivos únicos que son lo más importante después que conociste a Jesús. Amén. Son las dos cosas más importantes después que eres salvo. Sin esas dos cosas, la vida en Cristo no tiene sentido. Amén. Y quiero invitarte a que vayamos al libro de los Efesios, al capítulo 4, versículo 11, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 16. Vamos a leer hasta el 16. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 16. Amén. En el nombre de Jesús. Y si usted tiene Biblia, lea, y si no, oye, en el nombre de Jesús. Amén. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, no solo en el libro de Efesios, hay una palabra que se repite constantemente, y es la palabra crecimiento. ¿Sí? Esa es la palabra crecer. Incluso en la Biblia, el crecer está planteado como un mandamiento para nosotros. Después de creer en Cristo, ¿qué nos espera? En esta tierra necesitamos crecer. En esta tierra debemos crecer. Amén. En esta tierra debemos avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pero el crecimiento no es un evento. El crecimiento no es algo que se da instantáneamente. El crecimiento es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo. Amén. Lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, nosotros salimos de esta tierra y todavía no hemos crecido lo suficiente. Amén. Pues el apóstol Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado, yo todavía me extiendo, ¿sí? A ver si logro hacer aquello para lo que fui asido por Cristo. La segunda cosa es que el crecimiento no es algo innato, no es algo que de nosotros surge así de la nada. El crecimiento es intencional. Amén. El crecimiento lo procuramos. El crecimiento lo buscamos. Amén. Y la otra cosa es que el crecimiento no es alternativo. El crecimiento es vital.
Entonces, después de tener a Cristo necesito crecer. Pero para crecer hay dos elementos que son puntuales, que sin ellos no crezco. Amén. Sin ellos no puedo crecer. Sin ellos no puedo crecer. Y entendamos que este pasaje de la Escritura de alguna forma está dirigido hacia los líderes, ¿sí? Y voy a pedirle en el nombre de Jesús que en este momento usted no piense como el que escucha al pastor, sino que piense como el pastor. Voy a pedirle que piense como que usted fuera, en este caso, la persona encargada de conducir a las personas. Amén. En el nombre de Jesús. Y retrocedamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: Dios mismo constituyó. Algunos, dice la palabra, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios mismo instituyó, Dios mismo levantó, Dios mismo llamó, Dios fue el que ordenó a estos líderes, ¿sí? A los que están frente de las congregaciones, frente a grupos de personas. Dios fue el que lo hizo. Ahora, lo hizo con un propósito. Versículo 12. Ellos tienen una tarea. Ellos tienen la tarea de perfeccionar. Y esta palabra perfeccionar tiene que ver con capacitar. Tiene que ver con preparar. Tiene que ver con instruirlos. Tiene que ver con equiparlos para que hagan la obra del ministerio. Entonces, si usted fuera pastor y no tuviera ningún entrenamiento bíblico, si no hubiese ido a ningún seminario o algún instituto, yo le preguntaría: ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Y de seguro que teniendo esta escritura usted tendría que decirme: tengo que preparar a la gente para que haga la obra del ministerio. Tengo que prepararlos. Tengo que prepararlos. Y entonces uno puede preguntar: en fin de cuentas, ¿prepararlos a qué? ¿Prepararlos a qué? ¿Cuáles son esas cosas que son los objetivos puntuales, centrales en los que lo vas a preparar? Y dice el versículo 13 de Efesios capítulo 4, dice, en el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Y aquí está el primer elemento. El primer elemento es unidad. El primer elemento es unidad. Y es esto: los líderes deben ser instrumento en la vida de las personas para que se mantengan unidos. Amén. De la única forma que podemos crecer es estando unidos. Amén. De la única forma que puedo avanzar es estando unido. Si usted ha visto los documentales de animales del África, mi suegro le encanta mucho, usted puede ver las manadas de ñu, las manadas de gacela, las manadas de búfalo, y allí están las fieras, allí están los guepardos, allí están las hienas, allí está el león. La Biblia dice: Satanás anda, ¿cómo? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y allí ellos están agazapados en las praderas. Y vienen las manadas. ¿Y a quiénes atacan? Las fieras. Atacan a los animalitos que de alguna forma están distanciados de la manada. Porque entre tanto que estás unido, eres fuerte. Entre tanto que estás unido, eres fuerte.
porque la misma manada representa un obstáculo para las fieras. Amén. En el nombre de Jesús. La Biblia recalca en muchos lugares que nosotros debemos mantenernos unidos. Amén. No puedes estar distante, no te puedes abrir a un lado, no puedes estar desconectado, porque si estás desconectado, el propósito de Dios no lo puedes vivir. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Primeramente, la unidad te mantiene unido a Cristo. Te mantiene unido a Cristo. Amén. Debo procurar mantenerte unido, porque entre tanto estás unido a Cristo. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan capítulo 15, Jesús hablando de él, versículo 5, él dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De forma que si alguien es salvo y no está unido, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Nuestro trabajo, mi trabajo contigo es procurar que te mantengas unido. Porque si no estás unido, entonces nada puedes hacer. Amén. Nada puedes hacer. Todo lo que hacemos cuando cantamos, cuando predicamos, cuando discipulamos, cuando damos actividades, capacitaciones, talleres, cursos, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas tienen propósitos pedagógicos, pero en fin de cuentas, una de ellas es que te mantengas unido. Que te mantengas unido. Porque si te mantienes unido, eres fuerte. Y dice Pablo a los Efesios, dice, para que tengan la unidad de la fe. Y cuando uno piensa en la unidad de la fe, uno puede pensar que la fe tiene una unidad. No, es que nosotros nos unimos por causa de la fe. Amén. Necesitamos mantenernos unidos a Cristo. Amén. Necesitamos mantenernos unidos a Cristo. ¿Qué nos separa de Cristo? Nada nos separa de Cristo. Nada nos separa de Cristo. Pero ¿qué daña nuestra relación con Él? El pecado daña nuestra relación con Él. Y cuando la relación con Él está dañada, Cristo sigue estando unidos a nosotros, pero nosotros nos alejamos de Cristo. Amén. Y la comunión se distancia. La relación se distancia. Amén. Y entonces nosotros venimos a la iglesia y escuchamos a un predicador y el predicador dice, tienes que arrepentirte. Tienes que abandonar tu pecado. ¿Por qué? Porque para que puedas estar unido, no tiene que haber pecado, porque el pecado no distancia. Amén. Esta es la lógica, hermano. El pecado te distancia de Jesús, te distancia de Dios, y por eso debes arrepentirte, y por eso no debes hacerlo. Por eso debes renunciar a Él. Por eso debes pedir perdón al Señor, porque si no, nada puedes hacer. Amén. Nada puedes hacer. El pecado nos separa de Cristo. ¿Cómo nos volvemos a unir a Él? ¿Cómo volvemos a la comunión con Él? Pidiéndole perdón. Amén. Arrepintiéndonos. Y sea cual sea el pecado, Él nos perdona. Amén. Estos principios no solamente son efectivos a la hora de hablar de la fe y del evangelio. Estos principios también se aplican a todas las áreas de la vida. El Señor dice en el libro de Mateo,
capítulo 12, versículo 25. Allí nos dice el Señor: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces es importante la unidad, no solamente en Cristo, sino que también la unidad es importante en la familia. Amén. En el nombre de Jesús. Es elemental. Para que una familia funcione, nosotros debemos procurar la unidad. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? Cada vez que hay problemas en los cónyuges, la primera respuesta o la primera solución es: vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a separarnos. ¿Sí? Esa es la primera salida. Y esa es la menos adecuada. Amén. En la familia nosotros debemos procurar tener unidad. Unidad con nuestros cónyuges, unidad con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque una ciudad o una casa que está dividida, que no está unida, ¿qué sucede? Se destruye. Amén. Dos elementos claves, básicos. La primera es unidad. Amén. Unidad. Necesitamos estar unidos. Debo preguntarme: ¿qué cosas separa a mi familia? ¿Qué cosas rompe la unidad de nuestra familia? ¿Qué cosas rompe la unidad de mí con mi cónyuge? ¿Qué cosas rompe la unidad de mí con mis hijos? ¿Qué cosas rompe la unidad en mi hogar? ¿Sabe qué rompe la unidad en el hogar? Las palabras. Las malas palabras rompen la unidad. Aleja los unos de los otros. Cuando decimos cosas que no debemos, cuando ofendemos, a veces cuando nosotros nos molestamos, decimos cosas que no debemos decir. Y a veces, como nos sentimos, queremos hacer sentir al otro. Y entonces, como lo vemos que de alguna forma es como medio piel de cocodrilo, parece que nada le entra, entonces yo busco armas más poderosas, como que no siente. Entonces busco la otra, esa bala que yo sé que esa es la que derrumba hasta los dinosaurios. Creo que fue un error haberme unido a ti. Esa bala mata a cualquiera. ¿Sí? Creo que nos equivocamos. Cosas como esas. ¿Y sabe lo que hace eso? Aleja. Aleja. Y eso no es bueno, eso es malo. Eso destruye. Amén. Por eso en la iglesia nosotros debemos, los líderes, facilitar principios de la escritura, enseñar a que las familias estén unidas. De hecho, ¿sabe qué? Dios en su palabra no dice que debemos de celebrar cumpleaños en ninguna parte de la escritura. Pero ¿sabes qué sí dice que debemos celebrar? Los matrimonios. Dios dice: honroso sea en todos el matrimonio. De alguna forma Dios está diciendo: reconozcan a los que están unidos en matrimonio, reconozcan esas alianzas, está diciendo Dios, festéjenlas, reconozcanlas. Amén. Entonces, no solamente debemos buscar nuestra unidad con Cristo, también debemos buscar la unidad en el hogar, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos volver a tener una familia unida? ¿Cómo podemos lograr la restauración en el hogar, en la familia, con el cónyuge? ¿Sabe? A veces nosotros, por la costumbre o por el orgullo, a veces creemos que
es, es lógico o no necesario y sobreentendido que el otro me perdona. ¿Sí? Que ya tú me entiendes y ya me perdonas. Pero la Biblia dice que debemos pedirnos perdón los unos a los otros. Amén. ¿Y sabe qué distancia la familia? La falta de unidad. Cuando un miembro de la familia se está alejando, ¿sabes por qué se está alejando? Porque está resentido. ¿Sí? Está resentido. Sobre todo cuando los hijos son adolescentes, no entienden muchas cosas y se resienten. Y a veces hacen todo lo que hacen porque están resentidos. Nosotros deberíamos cultivar el hábito de pedir perdón incluso por lo que no sabemos, así como hacía David. ¿Se acuerda? David le decía a Dios: Señor, perdóname de los pecados que me son desconocidos. Amén. Y en la familia debemos buscar escenarios, crear escenarios para que podamos ser sinceros los unos con los otros, para restaurar la unidad, para que podamos estar unidos, porque ninguna casa dividida permanece. Me sorprende la escritura. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Rebeca habló con Isaac, le dijo: estas mujeres de acá me tienen cansada. Las mujeres edomitas, las heteas, me tienen cansadas. Manda a Jacob, donde mi hermano, para que busque mujer allá en la tierra de nosotros, dentro de nuestros parientes. Porque si él se casara con una mujer de aquí, no sé qué sería de mí. Y dice la Biblia que Isaac, ya viejo, llamó a Jacob y le dijo: Jacob, vete a la tierra de Labán tu tío y busca mujer allá, cásate y regresas. Y dice la Biblia que Esaú estaba oyendo cuando Isaac le dijo eso a Jacob. ¿Y saben lo que hizo Esaú? ¿Lo recuerdas? Dice que al escuchar a su padre decirle eso a Jacob, fue y se buscó dos mujeres, una de los geteos y otras de los edomitas. ¿Sabes por qué? Porque él estaba resentido con su padre, porque había división en la familia por causa de la primogenitura, por causa de la bendición que había dado Isaac a Jacob. Y sabes, no está bien que los hijos a veces hacen lo que hacen, pero nosotros por amor deberíamos buscar los medios para que la familia siga en armonía. Amén. Para que haya armonía, para que haya unidad en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es algo que también donde se necesita unidad. Una de las cosas que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 3, mire cómo dice allí el Señor: yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál fue esa vocación? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él dice, nos dice el Señor: procuren con esfuerzo mantenerse unidos. Amén. Procuren con esfuerzo mantener la vocación de ser mansos, de ser pacientes, de soportarse los unos a los otros. ¿Para qué? Para mantenernos unidos. Unidos.
¿Por qué? Porque si separado de Cristo no llevamos frutos. ¿Por qué? Porque si una familia separada se va a tierra, ¿cuánto más una iglesia que está separada? Amén. En la iglesia necesitamos mantener la unidad. Necesitamos estar juntos. ¿Por qué? Porque si no estoy junto, no puedo llevar frutos. Porque si no estoy junto, soy una alma débil. Estoy en peligro. Soy como aquella gacela que se aparta de su manada y anda distante de ella. Y afuera está el león, buscando a quién devorar. Amén. ¿Qué cosas destruyen la unidad de la iglesia? ¿Qué cosas destruye el vínculo entre la iglesia? ¿Sabe cuál es el principal de ellos? El chisme. El chisme y la murmuración es una de las cosas que más destruye las iglesias. Amén. El yo ver y el yo comentar sin tener de alguna forma derecho o sin tener de alguna forma el propósito de restaurar o de ayudar, eso daña la unidad. Amén. O sea, no está mal que yo hable, mal está que hable con las personas que no debo hablar. No está mal que no me parezca la forma como viste alguien. Mal está que no se lo diga a él o a ella. Mal está que se lo diga a otro. ¿Sí? Porque eso, cuando se lo digo a otro, es chisme, es murmuración. Amén. Entonces, nosotros debemos velar para que la iglesia se mantenga unida. Toda enseñanza, toda actividad, toda acción o todo plan que pueda tener el liderazgo de una iglesia, uno de los propósitos que debe tener es mantener a la gente unida. Amén. Mantener a los hermanos unidos, porque entre tanto estamos unidos, ¿qué sucede? Estamos unidos a Cristo, entre tanto estamos unidos, estamos seguros, entre tanto estamos unidos, estamos creciendo, porque a menos que esté unido no puedo crecer. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué nos une como iglesia? ¿Qué repara la unidad en la iglesia? ¿Qué nos une a la iglesia? ¿Qué nos une? Nos une el congregarnos, nos une el estar pendientes los unos de los otros, nos une muchas cosas, celebrar cumpleaños, nos une recordar el aniversario, nos unen muchas cosas como iglesia, pero principalmente nos une el estar reunidos un domingo. Amén. Por eso la palabra dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El hecho de que estés unido es una de las cosas que favorece a que crezcamos. Amén. En el nombre de Jesús. Seguimos con Efesios capítulo 4, versículo 3. Él dice: para que se mantengan en la unidad de la fe. Y el segundo elemento es este. El segundo elemento que consigo que es clave, 4:13. Segundo elemento que es clave en la vida cristiana después de haber creído, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice: y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad, en amor crezcáis en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Segunda cosa que debemos procurar. Una, que nos mantengamos unidos. Dos, que maduremos. Dice la palabra que seamos perfectos. Que seamos perfectos. Y esta palabra perfecto no significa que somos libres de cometer errores. Significa que somos maduros. Amén. Y les decía, la madurez no es un evento, la madurez es un proceso. Y en la medida que maduro, puedo de alguna forma sobrellevar las circunstancias, los eventos, las pruebas, las luchas. Amén. Puedo llevar la vida. ¿Sabe? Se cree que la vida plena se comienza a vivir después de los 60 años. ¿Por qué? Porque antes de los 60 años, nosotros de alguna forma nos enfocamos a lograr cosas que muchas de ellas a la final no las logramos y no dan sentido a la vida. Cuando llegas a cierta edad, se cree que después de los 60 años puedes encontrar las cosas que realmente son valiosas y por las que vale la pena vivir. Amén. De la misma forma en la vida cristiana, a veces nosotros cumplimos años en la fe y no maduramos. De hecho, las personas más difíciles de llevar en la iglesia son aquellos que son viejos en la fe y que no son maduros. ¿Por qué? Porque cuando eres maduro, entonces puedes crecer a pesar de cualquier circunstancia. Amén. Cuando eres inmaduro, miras al diablo en todos lados. Pero cuando eres maduro, puedes ver a tu Dios obrando incluso por medio del diablo. Amén. En el nombre de Jesús. El salmista decía, yo fui joven y he envejecido. Pero ¿sabes qué? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Amén. Yo he sido joven y envejecido y tengo experiencia. He madurado. Amén. Elemental en la vida cristiana, madurar. ¿Por qué? Porque si estoy unido y soy maduro, entonces estoy creciendo. Amén. Alguien que es maduro es alguien que puede sobrellevar las circunstancias, sean cuales sean. El apóstol Pablo era un anciano y era maduro y estaba en una prisión condenado a morir. Y él decía, todavía necesito crecer. Y escribió a Timoteo y le dijo, tráeme la capa y me trae los pergaminos, tráeme los libros, necesito seguir creciendo. ¿Cómo maduramos? ¿Cómo maduramos? Maduramos conociendo a Jesús, conociendo al Señor. ¿Cómo maduramos? Alguien puede decir, lea la Biblia. Sí, algunos leemos mucho la Biblia y no maduramos. Y lo peor que puede haber es conseguir a alguien que sepa Biblia y que no sea maduro. Porque para madurar no solamente necesitas leer la Biblia, sino que también necesitas tener intimidad con Dios. También necesitamos orar. Amén. También necesitamos contemplar al Señor, intimar con Él y esperar en Él. En una ocasión conocí a un misionero. Él estaba plantando una iglesia y él tenía una actitud como la de Jacob con el ángel. ¿Se acuerdan? Que agarró al ángel y le dijo,
si no me bendices, no te suelto. Y una vez me dijo, conmigo Dios no va a venir con cuentos. Dios conmigo sabe que tiene que pelear. Yo no me le rindo así nada más. Y yo me le quedé viendo y digo, tú como que no conoces al Señor. Como que no conoces al Señor. Con Dios no se pelea. A Dios se le obedece. A Dios no le rendimos. Amén. ¿Sabe cuando Nancy estaba embarazada? Primer embarazo con Isaí. Cuando Isaí tenía en el vientre unos 6 meses, el médico dijo que no iba a nacer. Dijo que no tenía riñones, que si nacía así se iba a morir. Y yo me fui a orar. Y en mi oración le dije al Señor, Señor, me parece que es injusto lo que estás haciendo. Y después tuve que pedirle perdón. ¿Por qué? Porque cuando uno no es maduro, dice cosas que no debe. Amén. ¿Y cómo cambias? Cambias cuando te relacionas con Él. No solamente lo conoces por su escritura, sino que también intimas con Él. Tienes una relación con Él. Hablas con Él. Esperas en Él. Lo oyes a Él. Y Dios habla. Sí habla. Pero solamente lo escuchan aquellos que tienen una intimidad con Él. Amén. Aquellos que tienen una intimidad con Él pueden oírlo. Si no, no lo oyen. Con mi esposa tenemos 23 años de casados. Y a veces ella no necesita hablar. Yo solamente la miro y ya sé. De repente ella hace algo y pasó por mi lado o se movió y se fue a algún lugar y pasa 1 minuto, pasan 2 minutos y enseguida en mi mente viene y dice, ella fue a la habitación y está ya esperándote para que vayas. Y no me dijo nada y yo subo y me siento a su lado y le digo, ¿qué me quieres decir? Y yo no escuché su voz. Pero ¿sabes por qué puedo hacer eso? Porque son 23 años. Y así es con Dios. Así es cuando maduramos. Amén. Esa interacción de nosotros con Él y Él con nosotros nos lleva a comprenderle, a oírle, incluso a saber qué quiere que hagamos. Amén. En el nombre de Jesús. 2 cosas: mantenerte unido y ser maduro. Mantenerte unido y ser maduro. En el nombre de Jesús. En este año que estamos iniciando, ten presente estas 2 cosas. Mantente unido y sé maduro. Procura madurar. Amén. Procura madurar en el nombre de Jesús. Que si eres maduro y estás unido, vas a crecer. Amén. Cuando somos maduros, dice, ya no estamos a expensa de vientos de doctrina, de estratagemas de hombre. Ya no somos como las olas que somos echados de aquí para allá y de allá para acá, sino que en amor, dice versículo 16, por favor, dice 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Cuándo creces? Cuando estamos unidos y cuando somos maduros. Amén. En el nombre de Jesús.
dos ingredientes claves, únicos y puntuales en nuestra vida para poder crecer. Usted y yo debemos preguntarnos, ¿a quién debo estar unido? ¿Con quién debo unirme? Debo preguntarme eso en el nombre de Jesús. Incluso debería preguntarme de quién debo separarme, porque es posible que hayan alianzas que me están alejando de la unidad o del vínculo que debo tener. Amén. En el nombre de Jesús. Es posible que tenga amigos que no me estén favoreciendo en mi relación con Dios. Es posible que tenga compromisos que no me están favoreciendo con la iglesia. ¿Sí? Es posible que tenga actividades que no me favorecen con mi familia. Usted puede preguntarse, ¿puedo separarme del cónyuge? Ahí sí es verdad que no le doy esperanza, porque lo que Dios unió, eso no nos toca a nosotros.